Faltan 7 minutos para las 9. Preocupación expresaron los miembros de la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC, por la detención de su compañera de labores, Elena Varela. Ella fue detenida en la región de la Araucanía cuando realizaba un documental y está siendo acusada por las autoridades de pertenecer a un grupo subversivo. Detalles con Luna Rosena. La detención de la realizadora audiovisual Elena Varela, directora del documental Nehuen Mapuche, tiene preocupada a la Asociación de Documentalistas de Chile, ADOC. Lo que más causa es el destino incierto del material audiovisual que ella registró. Les escribo desde esta cárcel siniestra y fría, donde no hay árboles, ni flores, ni poesía, ni música, ni cantos. Un lugar donde ha vencido el cemento y las alambradas. Es difícil para mí poder relatar lo que me está sucediendo. Hace años, desde que comencé a darme cuenta que existían las cosas hermosas de la naturaleza y las creadas por el hombre, me enamoré de la música, la poesía y el cine. Pero no solo existen estas cosas sabrosas de la vida, también hay injusticias, hay historias tristes en nuestra humanidad. Hay un espacio de Chile que ha sufrido y ha sido castigado. Hay verdades en otros mundos, hay memorias que se olvidan. Penyanai penyi, penyanai penyi, penyanai penyi, walunga penyi, cemapunga tumi, cemapunga tumi penyi, cemapunga tumi. Ito filma punga rupai mi, mungkin mukai punga penyi, wajan munanya wimi, wajan munanya wimi penyi, beraka wenyo ya wimi. Wai chan mukai meni anai himing anai ka kimi ka wai mi tami wingkul lingka mi tami lalban beni anai beni anai walu chunga wui walu chunga wui kai beni walelo ta mongen kai beni kama bua mutimi kama. Fue después de la muerte de Lemun, cuando algo se estremeció en mí. Entonces decidí tomar la cámara, mis maletas y viajar al sur. Caminé por todos sus rincones y respiré la tierra hasta perderme en un sueño de los que cuestan la vida, un sueño de resistencia y libertad. Era el año 2002. En la presidencia del país estaba Ricardo Lagos. Estábamos en la cúspide de los gobiernos de la Concertación.
Todos los discursos hablaban del progreso, mientras el ministro Jorge Correa Sutil, subsecretario de Gobierno, aplicaba la llamada Operación Paciencia, que consistía en aplacar el movimiento mapuche. Muchos mapuches fueron perseguidos, encarcelados y condenados por terroristas. En ese entonces, yo trabajaba en la radio Marichihueu, la radio de la resistencia del pueblo mapuche. Nos encontramos y saliendo al aire, hoy día tenemos dos lamienes invitados para que nos hablen sobre, primero quiero presentar la lamien Elisa Guanchual, que nos va a hablar de la cosmovisión, y la lamien Elisa Beldaño, que nos va a hacer el cantón, y además lamien le queremos pedir que nos haga una introducción de cuál es su canto, cuál es el mensaje que usted entrega a través de... Cuando comienzo la investigación, me encuentro con que la mayoría de los dirigentes del movimiento mapuche estaban presos. El gobierno no reconocía presos políticos, sino que cada uno de ellos era denominado delincuente o terrorista. Otros, que pasaron a ser perseguidos, optaron por la clandestinidad. Varias de las herramientas utilizadas por la dictadura son ocupadas ahora en democracia. Una de ellas es la ley antiterrorista, que es utilizada de manera arbitraria contra los líderes mapuche en la lucha por la recuperación de sus tierras. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Usted habla con la persona que quedó de llamar hasta ahora? La mía, Mari, le habla el Peñi con el que usted quiere contactarse. Conversamos nosotros con los Peñi y ellos están de acuerdo en que nos juntemos. Le vamos a enviar un yegüón Lamien. Ahí está todo lo que usted necesita para que pueda llegar hasta donde nosotros. Eso es Lamien, que esté bien. Nos vemos. Tengo que ya. Ya, ok, gracias. Chao. Aquí está la sintonía de la radio de la resistencia mapuche, Marichihueu. Y aquí la mía Claudia, que nos viene a visitar, que nos venga a contar la situación que están viviendo con respecto a la empresa celulosa Celco. ¿Cuál ha sido la situación? Difícil, muy difícil. Empezamos en el año 2006, ya llevamos 12 años
de Lucha, y primero llegó la empresa que debe instalarse directamente a Mewin, y no con la lucha que se tuvo en ese momento no se logró, y después con el tiempo ellos se instalaron en San José de la Mariquina y luego tiraron su famoso ducto al río Cruce, donde ahí echaron a perder todo lo que es el río, todo el santuario que existe ahí, todo lo que distintas especies, más de 160 especies que existía ahí de aves, entre los cisnes de cuello negro, y se desaparecieron. ¿Cómo ha sido la violencia no solamente de la población, sino también de los carabineros, tengo la impresión? Sí, también los carabineros igual han sido como que nosotros somos los peleadores. Ellos no llegan, por ejemplo, en micro llenita, que a veces es innecesario, y precisamente se acuartelan en el colegio, y en el mismo colegio se ubican con las micros con 300 pacos. ¿Y cómo es el dolor de los niños? Te llaman por teléfono y te dicen, si tú no accedes a la empresa o no quieres recibir el dinero, por ejemplo, bueno, tu hijo le puede pasar un accidente. Han habido varios enfrentamientos y ahí nos fueron a atacar para quitar las embarcaciones, para poder ese día entrar a hacer estudio. Pero no pudieron tampoco, porque igual nuestros hermanos se defendieron, pero un hermano estuvo a punto de morir ahí. Fue porque se tiró al mar, si no le dan el hachazo. Tranquilo, porque aquí este asunto, ustedes no son un país aparte, este es un país de Chile, y aquí la cuestión de la ley. Y están de nosotros aquí. Salieron riendo los desgraciados niños y más encima poniéndonos los carabineros nosotros aquí. No importa que los maten. ¿Esta es la manera? Vamos a dar la vida por esto nosotros. Seula amutuan lafken mapu, ule ni en quiñetrabuenca, ka me kei ni huechan ni los meo. Bueno, le queremos agradecer su presencia, su relato, que no ha sido fácil. Igual desearle que sigan adelante, harto Nehuen. Meleita pau, taini huechan meo. Taini mapun meo. Taini mongen meo. Taini Nehuen meo. Taini meo, taini mulei. Taini meo.
Vale, vale. Oye, ¿y estas hierbas son hierbas medicinales, estas que están aquí en el camino? Sí, pues la mía, todo lo que hay acá son hierbas medicinales. Nuestros viejos en Tlaqueche dicen, nosotros caminamos sobre los remedios y no sabemos, pero todo esto sirve para curar. Y todo esto es lo que nosotros defendemos. Acá, a orillas del camino, a veces a orillas del lago, los machis, la gente que sabe hacer remedio busca sus remedios y con eso nos sanamos. Y hoy día con eso también se atienden los heridos. Cuando hay allanamiento, enfrentamiento, muchos de los peñis no van al hospital para no ser detenidos. Y estas hierbas que están acá, estas son las que nos curan a nosotros. Las hierbas tienen poder, tienen nehuen, dicen los mapuches. Pero los mapuches también dicen que lo importante es el ñatún. Nosotros hacemos ñatún y esa fuerza que proyectamos con nuestro ñatún es lo que junto con nuestras plantas nos ayudan a sanarnos. ¿Cuál es su nombre, Damián? Bueno, la mía, mi nombre no puedo decírselo, yo creo que usted entiende. Pero en todo caso, da lo mismo mi nombre, pues también. Yo podría llamarme como cualquiera de mis otros peñis, que son muchos que andan igual que yo. El Chauquichita Ñauquín, escondido andamos, porque nosotros no aceptamos que nos encarcelen por algo que es justo. Yo en este momento ando escondido, lejos de mi gente, de mis niños, de mi familia, de mi tierra, moviéndome de un lado para otro, igual que muchos peñis. Entonces da lo mismo como me llame o de donde sea, porque mis peñis también, sus comunidades tienen muchos nombres: Yeuyeu, Iraico, Temulemo, Temucuicuy, de muchas partes Lamien. Y andamos así porque no aceptamos la injusticia. Nosotros no estamos haciendo nada que sea malo. Nosotros simplemente estamos peleando contra la injusticia. Y por eso andamos escondidos por la mien. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora no es de ahora, no es porque ahora se nos ocurrió, como dicen los medios de comunicación Winca, como el propio Estado, que vienen de afuera, gente no mapuche, a levantar a los mapuches, como si nosotros no pensáramos, como si nosotros no fuéramos capaces de analizar la situación en la que estamos y por qué estamos así, que no es casualidad. Ayer pude conversar por primera vez con un mapuche clandestino. Me contó la razón de su lucha. Como no sabía su nombre, comencé a llamarle Yifke, que en mapudungún significa trueno. Para él, una de las principales amenazas en contra de su pueblo son las empresas forestales Arauco y Mininco, que en Chile corresponden a la segunda entrada de divisa al país, junto con los subproductos de la madera como la celulosa, que usa como materia prima el pino y el eucalipto, plantaciones que secan la tierra, y las napas subterráneas. Industrial, vigorosa y sustentable. Son los bosques de Arauco, la mayor empresa forestal e industrial de Latinoamérica y una de las más importantes en el ámbito mundial. La mía Marimari. Oh, Marimari, la mía, ¿no sabía de usted?
Sí, andaba moviéndome por ahí, por otras partes de Lamien, pero lo de nuestro encuentro va por Lamien. Ya, pues, ¿y dónde podríamos juntarnos? Dígame nomás. Bueno, ahí mismo donde habíamos acordado la última vez que hablamos en la comunidad. De todas maneras, usted sabe que no puedo estar mucho rato en medio de la ciudad de Lamien, así que yo le voy a llevar preparado un material que le va a servir de harto. Ya, perfecto. Ya, pues yo voy a estar ahí. Feliz Lamien, feita. Ya, de apoyo a la comunidad. Investigando, me doy cuenta que Arauco es una empresa global que tiene igual explotación en otros países, causando el mismo daño al ecosistema. Con el desarrollo de Chile. Pelei pupeñi por Lamien, bachi mariche huevo a quien comeo faita a mulher tan a champ pelei con Lamien pupeñi. Teleita ti Lamien, teleita ti Buchega ita mulai pachi dungu kiman incinta inyel kantor meu sepalekita el kan kiman weishan dungu ayun el kantun konfem ngechita mulekita ti pachi dungu meu ngechi teleita sachante dungu tainyanya elisa ventaño muta amulai pachi kiman también. Pelei Lamien. ¿Y cómo ha estado la cosa allá en la comunidad? Mal, pues Lamien, ayer allanaron de nuevo la comunidad. Hay harta gente golpeada y otros peñis que tuvieron que arrancar porque son peñis que están buscando, así es que tuvieron que subir a los cerros. Pero bueno, nosotros de alguna manera estamos un poco acostumbrados a eso, lo que no significa que no nos duela cada vez que pase. Pero así es ya la lucha por la mía. Los peñis tuvieron que arrancar, deben estar en alguna parte y por eso también yo mismo ando harto apurado por la mía. Por eso tengo poco tiempo, no puedo estar mucho tiempo por aquí. De todas maneras, le traje el material que le había dicho cuando conversamos allá en la comunidad y ahí hay documentos que le pueden servir. Y sería bueno que se diera una vuelta por allá por la mina para que aprovechara de filmar o recogiera algún testimonio. ¿Y estas son fotos de la comunidad? Sí, son fotos de la comunidad, de algunos lugares, algunas cosas que han pasado ahí por la mina. Hay una cinta de cassette con algunas grabaciones de unos peñis, algunos relatos también. Y hay un informe igual, un informe que hace poco sacamos que tiene que ver con la violación de los derechos humanos. Eso también viene en lo que en el sobre. Bueno, ustedes aquí están en la sintonía de la radio de la Resistencia Mapuche, Marichihueo. Tengo un informe de derechos humanos en relación a la aplicación de la ley antiterrorista en contra de nuestros peñas y de nuestra Lamien que están resistiendo y recuperando sus tierras en la zona de Arauco, Malleco y también en la provincia de Cautín. En este informe dice, para una respuesta oficial más firme, el gobierno de Lago recurrió a la ley antiterrorista como alternativa más poderosa, iniciando al menos 6 procesos de este tipo contra los líderes. Presuntamente participaron en acciones ilegales. Así, Lamien, Elena, aprovechando su visita, me gustaría que usted sabía de esta ley y de esta aplicación de la ley antiterrorista en el territorio mapuche. Sí, Lamien. Viví muy fuerte la represión y justo fue una de estas, la ley que se aplicó en las universidades, en general a los jóvenes, principalmente a los movimientos revolucionarios que habían en Chile. Es una ley que aplicó Pinochet. Y lo más triste para mí que se esté aplicando hacia un pueblo, que un pueblo que está luchando por sus derechos justos, que el derecho a existir, a la dignidad que todo pueblo merece. Estoy totalmente en desacuerdo. Hay que seguir luchando contra eso, que igual es en el fondo es un arma que va a aplacar cualquier movimiento social y también el movimiento mapuche. Pero en este caso, para un mapuche parece que pasó de largo la democracia. Siguió la dictadura pendiente con gobiernos como Frei, Lago,
Y por qué no decirlo, uno de los que procesó 144 peñas fue Elwin también. Y hoy día Bachelet, es decir, mujer, socialista. Creo que detrás de todo lo que está sucediendo, detrás de toda esta ley está todo un sistema económico. Es decir, hay un gobierno del modelo económico neoliberal, ¿cierto? Con uso de la política en este sentido. Lamien, después que escuche estos relatos que yo le estoy pasando ahora, tiene que deshacerse de ellos. No se olvide que nosotros estamos siendo perseguidos por la ley antiterrorista. Yo creo que usted eso lo sabe y también sabe en lo que se está metiendo y los riesgos que corre Lamien. Y no se olvide nunca que si su trabajo sale bien, eso va a ser bueno para nosotros, para que se sepa de verdad por qué nuestra lucha. Nosotros hemos confiado en su palabra, Lamien. Así que le pido que se cuide. Si usted se cuida, nos cuida también a nosotros. Cuando se fue la dictadura, muchos mapuches se juntaron para trabajar con los políticos huincas y derrotar esta dictadura. Y en ese trabajo hicieron sus propuestas, sus demandas, y una de las demandas era la creación de una ley que restituyera muchos de los derechos a los mapuches en este caso. A través de esa ley luego se creó la CONADI, que era la institución que iba a aplicar esta ley. Las propuestas de los mapuches incluían muchos aspectos, pero finalmente la ley recogió solamente algunos de esos aspectos. La propuesta de los mapuches, aparte de esa ley, también pedía el reconocimiento constitucional, lo que nunca fue. Y muchos mapuches creyeron y creímos en eso. Pero en el camino quedó demostrado que el aplicar esa ley era solamente hasta donde le conviniera a quienes tienen el poder. Y nosotros sabemos que el gobierno responde a los intereses de las empresas. Ralco finalmente fue rechazado por el Consejo de la CONADI, el Consejo con 8 representantes de los pueblos indígenas, más 8 del Estado, algunos ministros y algunos funcionarios de exclusiva confianza del gobierno y un director. Todos los consejeros indígenas rechazaron Ralco, el director también lo rechazó y 3 consejeros de gobierno que eran expertos en el tema también lo rechazaron. Pero simplemente el gobierno sacó a todos quienes habían, a sus propios personeros de gobierno de exclusiva confianza y expertos en el tema, los sacó. Sacó al director y puso a otros que votaron a favor de Ralco. Entonces finalmente Ralco se construyó.
por eso que muchos mapuches ya no creemos en la ley indígena, no creemos en la CONADI y tampoco creemos en todas las promesas que hacen los políticos. Porque finalmente sabemos que lo que nos digan hoy día, mañana si no les conviene, lo van a dar vuelta a su favor. Y es lógico porque ellos hacen las leyes. Y si la ley no les sirve, después la derogan o simplemente pasan por encima. Muchas comunidades mapuche ya no creen en la institucionalidad, no creen en los ministros que vayan a visitar a las comunidades o los mismos candidatos cuando van a haber elecciones prometen y después no cumplen. Eso nosotros lo sabemos. Hoy el pueblo mapuche lafkenche y también de otras identidades quiere saber el por qué el señor Lago no se ha hecho presente en este lugar. Después de la muerte de Lemun, la organización mapuche había llegado a intensificar su forma de lucha. Su organización territorial había logrado recuperar más de 17.000 hectáreas de manos de las empresas forestales. Mientras el gobierno desarrollaba políticas gubernamentales de integración, también hacía actuar sus equipos de inteligencia, infiltrando el movimiento mapuche para conocer de cerca a los líderes y activistas. Es entonces cuando el gobierno de Ricardo Lagos implementa la Operación Paciencia, cuyo objetivo era detener al movimiento social y político al sur de Chile. Es necesario emprender la lucha para recuperar nuestra tierra, porque nuestra tierra ha sido nuestro, no aquellos amigos extranjeros que han hecho su llegada, como la empresa Forestal Mininco, y hoy forman parte de ellos y han decidido ellos de seguir avanzando y seguir comprando, y siguen llegando aún. Y es por eso nosotros la nuestra demanda de aquí no lo moveremos hasta lograr, hermano mío. Para acusar por asociación ilícita terrorista a 18 mapuches, los fiscales del Ministerio Público consiguieron 140 testigos, entre ellos 40 denominados sin rostro, al estilo del ex dictador peruano Alberto Fujimori, además de los latifundistas más grandes de la zona sur del país, tales como Jorge Luxinger, Juan Agustín Figueroa, Enrique Stapun, Osvaldo Carvajal y un representante de la Corporación de la Madera, el alcalde demócrata cristiano de Temuco, René Zafirio, y el Ministerio del Interior, a través del viceministro Jorge Correa Sutil, en compañía de la empresa forestal Mininco. Entre varios de los procesos judiciales realizados a dirigentes mapuche, Patricia Troncoso La Chepa se convierte en una de las imágenes más importantes de persecución ante su discurso y lucha de reivindicación de los derechos del pueblo. Fue acusada por amenaza terrorista y luego incendio terrorista a un fondo de la Forestal Mininco. Hoy día cumple una condena de 10 años y un día. De que nuevamente la historia se repite para el pueblo mapuche. Nuevamente han sido los señores fiscales que se encuentran aquí los que han traído la mentira a este lugar, los que han perseguido a la gente de nuestras comunidades para poder venir aquí a hablar, pero no ha resultado. ¿Y saben por qué no ha resultado? Porque la verdad siempre triunfa, porque nosotros no nos vamos a hacer cargo
de pagar algo que jamás se cometió, como fue la quema o un atentado incendiario del señor Figueroa, que está acá detrás, que quisiera mirarle su cara para decírselo. Por favor. Esa es la primera cosa que me gustaría decir. Y la segunda cosa que también me gustaría decir es que se ha tratado injustamente, no tan solo a nuestros lamíes que se encuentran aquí, no tan solo a Pascual y a Niceto, a todos nuestros lamíes que se encuentran hoy día porque se nos ha considerado terroristas. ¿Y saben quiénes son los únicos terroristas? Ha sido este estado de persecución, el estado chileno, a través de sus policías, que han sido los que han resguardado las forestales para poder secarle el agua a los mapuches, aquellos que han, por favor, toda su legalidad que han tenido. Le solicitaría a la diputada, no obstante, tiene su derecho a alegar por distinto conveniente al término, pero por favor que se remitiera a los hechos. Sí, porque esos son los hechos, pues señor juez. Si hoy día las comunidades, tanto de Gaico y de Tenelemo, es porque no tienen agua. Porque hoy día las tierras que habían sido de ellos nunca le han sido devueltas, señor juez. ¿Qué más prueba hoy día de cómo se persiguen los mapuches que nosotros? Y yo me siento mapuche, aunque tenga una gota, pero una gota que la llevo realmente en mi corazón. Estoy encarcelada porque yo no he sido culpable de las cosas que se me están diciendo, ni mis hermanos tampoco. Cinta Ortunikin, Ortugakin at Vaspunta, Nuda Fentimo, Niam Kenotain Kapinchi, Nuda Fuchiganki, the Vachante, Yin Initain Kapin, the Peruata Katano, Muchi, Nuda Umarkan Ritaku. Presidente, por favor. ¿El presidente va a declarar también su lengua materna? Sí, por supuesto, si te aparece en el texto. Procede. Manuel Chupeñi por la Unión Municipal Pau, Juan Chupeñi, también para no ponerlo muleno tomar chincama. Nyema Yunku, Iwan Tan Chupeñi, se quieta Mlepalo que yo, Chilcato que lo caja Mulel que hubo. Lo que no está hecho, Peñi, pedimos que pasen también para ir a Chincama. Mari Lamien, acá le traigo un paquetito de la UEN de remedios que le mandó la Mache por el problema que usted había conversado con ella, que dijo que se los tomara como le dijo a ella. Aquí le traigo igual otro poco de materiales que a lo mejor le pueden servir para más información para la película. Bueno, aquí estamos en la zona de Arauco, por la mía. Usted puede ver cómo está todo esto lleno de pinos. Hace bastante tiempo ya, desde el periodo de la dictadura, que esto se comenzó a forestar, a plantar. Todo esto antes era tierra mapuche. Todo esto que se ve hoy día tan verde y que para muchos chilenos es tan bonito porque dicen está todo verde. Todo esto antes era bosque nativo con diversas plantas medicinales. En los cerros siempre salen plantas medicinales a la orilla de los lagos, de los ríos. Pero hoy día es puro pino y en otras partes es puro eucalipto. Y eso ha hecho que todos esos remedios desaparecieran. Estos árboles consumen harta agua y no solamente los remedios han desaparecido. Hay partes donde en comunidades mapuche donde la gente tiene que caminar más de 1 kilómetro hoy día para ir a buscar agua para beber, porque los pozos que tienen cerca de su casa ya se secaron. Así también con el tema de los animales que ya no tienen pasto, tampoco tienen agua.
Y bueno, todo eso es producto de esto que ve acá, por la plantación de los pinos en tierra mapuche. Y esto comenzó ahí en el periodo de la dictadura. Pinochet, a través del decreto 701, subvencionó, financió la plantación de particulares en estas tierras de estos árboles, pinos y eucalipto. O sea que prácticamente a las empresas les salió gratis venir a plantar acá. ¿Y quiénes son los dueños de toda esta plantación? Los dueños son los mismos familiares a veces, o los mismos del sector social que tienen el poder. Nuestra empresa, que es una empresa que tiene más de 80 años, ¿no es cierto?, en Chile, es de 1920. La apertura que existe en Chile nos ha permitido poder estar hoy día en 8 países con operaciones en 8 países, ¿no es cierto?, y exportar. Más del 70% de nuestra producción se vende fuera de Chile, así que hoy día somos una empresa global, la segunda más grande en el sector forestal en Latinoamérica, así que estamos muy contentos que la mayor competencia, ¿no es cierto?, y la globalización nos ha permitido estar en esta posición. Dos de los principales poseedores de estas grandes plantaciones de pino son la familia Angelini y la familia Mate, con más de 5.000 millones de dólares como fortuna, y que ocupaba hasta hace poco el número 187 entre las fortunas del mundo. Está el grupo Luxic, el número 61 dentro de las fortunas. Este trío de magnates, Angelini, Luxic, Mate, son los que ocupan gran parte de territorio mapuche, aproximadamente 1 millón de hectáreas que son reclamadas por comunidades mapuches, donde existen familias mapuches subsistiendo. De un tiempo más adelante esperan duplicar la inversión forestal, y esa inversión forestal no se va a hacer ni en el sector austral de Chile, ni en Santiago y sus alrededores, se va a hacer en tierra mapuche. Por todo esto de las forestales es que nosotros nos movilizamos, y es por eso que no es casualidad que hoy día haya peñis presos, Lamien también han pasado por la cárcel, están en la cárcel, hayan mapuches clandestinos, y no es casualidad tampoco que se concentre la represión en las comunidades que están recuperando tierra. Nosotros estamos en la recuperación de nuestros derechos porque de mucho tiempo atrás lo han usurpado nuestra tierra. Una discriminación directamente del gobierno, que directamente vienen a desalojarnos, pero en eso entendemos nosotros que el Estado chileno simplemente hace una discriminación hacia el pueblo mapuche. No nos vamos a cansar por esto, porque simplemente ha sido un desalojo, no han querido maltratar, no han querido hacernos cualquier cosa, han andado simplemente atacándonos con armas, pero simplemente los mapuches no nos vamos a cansar, no nos vamos a cansar por ningún motivo. Mira, en este momento hay personales trabajando directamente de la comunidad aquí de Huañacumellao y simplemente estamos cansados con el Estado chileno. Entonces, por eso que las comunidades se movilizaron y la respuesta fue la represión. La respuesta fue los pacos en la comunidad, investigaciones, el comenzar a tratar de dividir la comunidad.
Se han recuperado más de 17.000 y más hectáreas de tierra, que no tienen que ver con papeles, tienen que ver con que nosotros hacemos uso de la tierra que nos pertenece. Mi nombre es Juan Mendoza Levo. Yo represento como lonco aquí en nuestra comunidad de Requén Pillán, y somos dos comunidades que estamos aquí en esto y el otro de Requén Lemón. Aquí nosotros que no ha pasado nada, que solo estamos trabajando y recuperando lo nuestro. Plantamos, sembramos, vivimos ahí, y ahí vuelve nuevamente a nacer y renacer nuestra esencia mapuche, nuestra forma de ver el mundo. La primera ley de la reforma agraria fue promulgada el 27 de noviembre de 1962, durante el gobierno de Jorge Alessandri. La aplicación de esta ley duró solo 2 años. Las expropiaciones llevadas a cabo son ínfimas. El punto interesante durante esta época es que comienza a instalarse en el ámbito público las demandas por tierra de los mapuches. No hay justicia, que no hay nada. En el año 68 se proponen una serie de modificaciones a esta ley, donde se buscaba nuevamente la desaparición del minifundio en la subdivisión de las comunidades indígenas, proceso que fue acelerado a partir de la creación de 3 nuevos juzgados de indios, en Angol, Carahue y Villarrica. Y el mismo que pegó el balazo se va a los coches y decir, los indios terroristas se mataron solos. A partir del año 67, tanto el discurso como la acción de las organizaciones mapuche cambian de manera notable. Las demandas de tierra por parte de las comunidades se traducirán en acciones directas tendientes a ingresar a los predios colindantes. Hermanos de la indómita raza araucana, quiero manifestarles a ustedes que ahora más que nunca yo he sentido más de cerca la voluntad del pueblo para hacer posible una victoria el 4 de septiembre, que signifique para Chile el que sea definitivamente un país independiente y soberano. ¿Quién le va a restituir sus tierras a los mapuches? Solo un gobierno en que el mapuche y el descendiente del mapuche esté representado. Y cuando yo digo que ustedes serán el gobierno, estoy diciendo algo profundamente serio y que ninguno de ustedes debe desconocer. Porque del conocimiento profundo que tengan de esto dependerá seguramente la actitud de combate y de lucha que van a tener. Esta no es mi lucha, esta es la lucha de ustedes. Esta no es la batalla de un hombre, ni es la batalla de un grupo de partidos. Esta es la batalla de un pueblo que quiere terminar con el hambre, la miseria, la explotación. Que se están expropiando todos los latifundios. Y eso es lo que estamos contentos nosotros, y debe seguir eso. Terminar con... Entonces, ¿cuál es el derecho que unos señores puedan tener 100.000 hectáreas, 200.000 hectáreas, 46.000 hectáreas, 56.000 hectáreas, y otro chileno que ande con el saco al hombro? No pudimos permitir eso a los campesinos. En el año 67 al 73, esos predios fueron expropiados por la CORA, Corporación de la Reforma Agraria. Tuve que humillarme, señor, porque el poder lo tenían ellos. Ellos hicieron las leyes, los ricos. ¿Por qué? Porque son ricos.
La politiquería son ellos. Ellos son potentes porque la ley lo hacen ellos. Ellos hacen la ley. ¿Por qué los mapuches no podemos hacer leyes nosotros también? Cuando nosotros tenemos el deber de hacer leyes aquí en la tierra, porque nosotros somos verdaderos chilenos, criado y nacido en Chile, el primer habitante que hubo aquí en Chile. ¿Por qué no podemos hacer nosotros, compañeros? Leyes, tenemos que hacer leyes, uniéndonos todos los días los compañeros, rindiendo un día más. En el ámbito político, durante la Unidad Popular, habían logrado un reconocimiento nunca antes dado por las autoridades chilenas, que les permitía reposicionarse como un actor social pleno de derecho. Sin embargo, el gobierno militar impulsará un profundo proceso de contrarreforma agraria que revocará los acuerdos y logros alcanzados hasta ese momento y desatará una ola de represión contra la población chilena en general, de la cual los mapuches tampoco estuvieron ausentes. De las 40 organizaciones mapuche que existían a fines del 72, nada se supo de ellas ni de sus dirigentes después del golpe militar, desapareciendo por completo el movimiento indígena nacional, corriendo la misma suerte que el movimiento social y popular chileno en general. De la Junta Militar de Gobierno a los comandantes de guarnición. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial. Y no se acepta, repito, ni publicación de prensa de ninguna especie. Entre el año 78 al 82, la dictadura militar parceló y entregó a los indígenas y campesinos solo el 25% de los predios. El resto quedó en poder de la CORA, que los pasó a título gratuito a la CONAF. Y para aplicar esta ley forestal lo traspasó prácticamente como un regalo a las empresas forestales. Se puede decir que aprovecharon las leyes expropiatorias dictadas bajo el gobierno de Frei y Allende para apoderarse de un inmenso capital forestal. El profundo sentimiento y apego a la tierra y a todo lo que rodea nuestro ambiente es la principal razón de lucha para el pueblo mapuche. El mapuche es de la tierra, no la tierra es del mapuche. Este pensamiento ha resistido por más de 500 años ante distintos procesos de dominación. La colonización española, la invasión del ejército chileno en la Araucanía, los distintos gobiernos chilenos, la dictadura y la democracia actual. Toda la historia social ha sido construida excluyendo, segmentando y oprimiendo a la forma más ínfima a este pueblo. Queremos llamar a la comprensión a los empresarios que hoy día está jugando la organización Consejo de Todas las Tierras, donde le hemos hecho notar al gobierno, al Estado, aquí por un decreto de ley no se puede borrar el derecho histórico que tiene nuestro pueblo mapuche, porque es el Estado el que irrumpió, el que usurpó. Queremos decirle al Estado que no es el ánimo de enfrentarnos con la fuerza pública ni crear violencia, pero que tampoco estamos dispuestos a ser provocados. Todo pueblo, ni por muy pacífico que sea, cuando se siente provocado, tiene derecho a reaccionar, tiene derecho a defenderse. Pei canten pupeñ, chaltu biwaya.
Así entonces los dueños de las forestales se asustaron y crearon su propia organización. En ese contexto surge también este grupo, este sector autodenominado como los trisanos, y que comienza a crear un contexto de violencia en contra de los dirigentes mapuche, y que públicamente han dicho vamos a hacer volar a estos señores indígenas. Este es el capitán Hernán Trizano, uno de los personajes más importantes a fines del siglo XIX en el proceso de invasión del Estado chileno a la Araucanía. Su función era proteger a los colonos en estas tierras, dejando en esto crueles asesinatos y torturas a mapuche. La imagen de Hernán Trizano revive hoy día como ejemplo imitado por grupos económicos y paramilitares organizados que cuidan su pasado colonial. Hoy día se manifiestan amenazando de manera siniestra e interviniendo al movimiento mapuche. No sabemos bien quiénes son ellos, porque es un grupo secreto, ultraderecha, con ideas fascistas y racistas, que han operado en la región, pero sin que haya habido una condena, por ejemplo. Él es Jaime Madariaga de la Barra, abogado defensor de derechos humanos. Su experiencia ha sido principalmente en la defensa de dirigentes mapuche acusados bajo ley antiterrorista y de seguridad del Estado. Además, se ha distinguido por la lucha de la verdad en distintos casos de violaciones de derechos humanos hacia el pueblo mapuche. Pero el último hecho que permitió la interposición de la querella fue que, mediante una entrevista en el Diario Austral de Temuco, uno de los jefes de ese grupo, o el jefe, no sabemos, realizó amenazas de muerte en contra de varios dirigentes mapuches, como Jorge Huanchuyán, Víctor Ancalaf y varios otros dirigentes. Los amenazó de muerte y además dijo que como grupo estaban perfectamente organizados y armados. Tenemos testigos de gente que lo sintió y que escuchó todos los disparos que hubieron y como en los tiempos antiguos, porque son gente heredero de las Fuerzas Armadas, donde pueden haber milicos retirados, carabineros retirados, entonces que de alguna manera también tienen preparación en el tema de las armas. Víctor Ancalaf es huerquén de la comunidad de Coyipulli, expreso político. Fue líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Se transformaría desde la aparición pública como dirigente el año 99 en uno de los principales objetivos de varios grupos paramilitares, entre ellos el Comando Trizano y el Frente Común de la Defensa de las Tierras, conformado por agricultores, empresarios forestales y asentados en la comuna de Coyipulli. Se pidió que se hiciera una investigación por el delito de asociación ilícita y por el de amenaza de muerte, amenaza de homicidio. Lo increíble aquí fue que el Ministerio Público dijo que no iba a investigar, o dijo que no era de su competencia, eso dijo, y que se enviara a la Fiscalía Militar. Y a todo esto el juzgado de garantía, el de primera instancia, había respondido que sí, que se enviaran a Justicia Militar, por eso apelamos. Y resulta que cuando la agrupación que supone tiene armas es la CAM, el Ministerio Público se investiga, incluso hace juicios en contra de ellos, encarcela gente, los tiene más de 8 meses presos y hace su labor. Yo pocas veces había visto una acción tan descarada de injusticia y de impunidad que afectara a la gente mapuche, porque ya el propio Estado, el órgano encargado de investigar delitos, les dice a las víctimas mapuches: no voy a investigar esos delitos, no me interesa investigar esos delitos, mándenlo a la justicia militar. Pero cuando las víctimas son los empresarios o el alcalde de apellido de origen alemán, el Ministerio Público investiga de inmediato. Yo me iba para el internado, me faltaba poco para llegar, y vi una camioneta blanca que se bajó un hombre y me apuntó con una pistola. Y me dijo: súbete la camioneta mierda.
Y después me llevaron a una casa. Yo creo que era una casa porque tuve que subir una escalera. Y ahí me tuvieron. Ahora me preguntaban si acaso conocía a algunas personas. Entonces como no sabía, ellos me pegaron. Dieron un palmetazo, después otro me pegó una patada. Y me decían con grosería, me decían que tenía que decirle porque si no me iban a pegar. Sufrimos ataques a nuestras personas, tanto Daniela como yo, y fuimos amenazados. Y ¿Amenazado por quién? No sabemos por qué, porque bueno, yo pedí el autoprocesamiento y al par de días incendiaron mi vehículo afuera de mi casa, que resultó completamente dañado, se destruyó completamente. Y a la semana Daniela fue secuestrada y por su intermedio yo recibí amenazas de muerte. Entonces sí me atemoricé y sí me dio miedo continuar con el caso adelante. Según ellos me dijeron que iban a hacerme control de identidad, algo así, porque no me creían el nombre que yo le estaba dando. Y me amarraron la mano así y ahí me llevaron, me subieron en un vehículo y ahí me llevaron para una casa y ahí ya me pegaron harto ya. Y me golpearon harto esa vez. Me tuvieron todo el día sin comer y toda la noche. Y después el otro día tampoco no comí nada. Que no me dieron nada y me soltaron en la mañana como a las 5 más o menos. La mañana estaba aclarando. Ahí me soltaron. Toda mi familia, mis tíos han estado metidos en eso, como recuperar el fondo para poder trabajar. Entonces, como que por eso pienso yo que por reclamar nuestros derechos han estado haciendo eso ellos. Y todo eso ha sido en complicidad para nosotros con el Estado, con los medios de comunicación, que para nosotros en el fondo son los mismos poderes que mueven al Estado, los mismos poderes que mueven a los medios de comunicación, donde a nosotros se nos hace aparecer como violentistas, como que no queremos dialogar, como terroristas, ¿no es cierto? ¿Para qué decir el Mercurio, la Tercera, que son parte de los mismos poderes económicos que están metidos en las empresas forestales? Nos hacen aparecer a cada rato como quienes alteran el Estado de Derecho, como delincuentes, como terroristas, como usurpadores de tierra. Nosotros decimos es parte todo del mismo poder que pretende acabar con nuestra organización, que pretende acabar con nuestra demanda. Mercurio, racista, retira tus mentiras. Al terminar la tarde, Yique se despide de todos. Nos damos un gran abrazo y me entrega otras cintas, diciendo de que pasará mucho tiempo para volver a encontrarnos. Angélica María Yancupil Poblete, de 31 años, era prófuga de la justicia, que la procesó por asociación ilícita terrorista, por una serie de atentados incendiarios. La persecución, condena y clandestinidad de Angélica Ñancupil es un ejemplo de cómo opera el sistema judicial en Chile en contra de los dirigentes mapuche que luchan por la demanda de sus tierras.
¿En qué circunstancias fue detenida Angélica Ñancupí? Ella fue detenida, hasta donde yo tengo entendido, ingresando a un hospital en la 8ª región, donde un hijo pequeño de ella está internado en la unidad de cuidado intensivo. Ahora, lo que ocurre en este momento es que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseguimiento definitivo respecto de todos los imputados que no han sido todavía llevados a juicio, dentro de los que se encuentra obviamente Angélica Ñancupí. A esa solicitud también se ha... José Martínez tiene por cargo la dirección de la Defensoría Regional de la Araucanía entre los años 2004-2010. Él desarrolla el plan piloto de la reforma procesal penal. Encabezó la defensa de casos emblemáticos, como el caso de los Loncos, de la Coordinadora Arauco-Mayeco y la aplicación de la ley antiterrorista. Se ha acusado en esta causa no son constitutivos de delito ni tampoco se ha acreditado menos la participación de los que han sido ya causados. Acá ahora parece ser, o parece que ocurrió, que la forma de reaccionar frente a estos hechos, es decir, aquí vamos a recurrir, ¿no es cierto?, a un estatuto excepcional, en este caso el más fuerte, la ley antiterrorista, cuando de verdad no es la mera invocación a un estatuto, sobre todo si es excepcional, la que soluciona el problema. Yo creo que incluso en este caso, más que solucionar el problema, lo que ha hecho es simplemente agravarlo. Yo creo que en Chile no hay terrorismo, y si no hay terrorismo no debe aplicarse este tipo de ley. No habiendo nada más que discutir, se pone término entonces a la presente audiencia. En este juicio quedó demostrado que no existía una organización terrorista. Sin embargo, la policía de inteligencia presentaba organigramas que no eran más que la selección de luchadores. Así también allanaba sus casas sin respetar los derechos algunos y los detenía a diestras y siniestras. Lo primero que se hizo fue aplicar la Ley de Seguridad del Estado y después la Ley Antiterrorista. Leyes que fueron aplicadas por la dictadura en contra de las personas que después tenían el poder en forma democrática. Y es triste pensar que como ellos que fueron víctimas de la aplicación de esas leyes, de la Ley de Seguridad del Estado, de la Ley Antiterrorista, después la aplicaron contra el pueblo mapuche. Tierras robadas serán recuperadas. Y empresas transnacionales, especialmente forestales, en nuestros territorios, porque son ellas las que hoy día están secando nuestras aguas. Por la libertad de los presos políticos mapuches, hoy recluidos en las diferentes cárceles a nivel de la región. Por la modificación de la ley 701, que promueve plantaciones exóticas, en este caso pino y eucalipto. Yo le escuché la otra vez en el diario diciendo, una de las prioridades para la región es invertir con el tema de las forestales. Pero bueno, claro, está bien, para ellos, y para nosotros. Y yo como machi no tenemos hierbas medicinales que se han perdido por las plantaciones exóticas que hay en nuestras comunidades. Entonces yo por eso también me asumí a esta marcha aquí y apoyando a los dirigentes como autoridad mapuche. Y me duele mucho a mí, ahora no tenemos hierbas medicinales, tenemos que andar en otra parte pidiendo y cuando en nuestros lugares antes habían de todas clases de hierbas vamos a mejorar nuestros enfermos. Nosotros curamos a los enfermos mapuche y no mapuche también y quiero que se los tome muy en cuenta, señor Intendente. Y por eso andamos aquí, somos varias machis que vinimos y las otras se quedaron abajo, algunas más de edad que no podían ni caminar. Yo tengo a mi padre preso hoy día, acusado de terrorista. Tengo a mi hermano preso. Tengo un hermano pidiendo asilo político en Argentina. Y eso es lo que no queremos que sigamos viviendo como mapuche. Kapananay, 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 hindi abuel, ya.
Me solicitaron que fuera a presenciar la autopsia para garantizar a la familia que efectivamente es lo que había matado a Alex. Y bueno, ahí fue una situación muy fuerte en realidad para mí. Nunca había estado en una autopsia y fue algo terrible. Y más ver que era un niño que tenía una bala, pero no era una munición que se usa para la caza de jabalí en el sur de Chile. Eso tenía dentro de su cráneo. Y bueno, realmente fue una situación muy triste y también él fue juzgado por un militar. La investigación la realizó un militar, se determinó quién lo mató, quién le disparó y dijeron que fue en defensa propia o algo así. Fue absuelto el carabinero que lo mató y claro, realmente no hay ninguna justificación para responder las piedras. Si es que Alex le lanzó alguna piedra a un carabinero, puede ser, pero no por eso le van a disparar a la cabeza. Nosotros somos gente acostumbrada a vivir, criado en el campo, libre siempre. ¿Cuándo empezó este conflicto y qué es lo que ha pasado en este lugar? Por aquí el conflicto empezó más o menos como el 2001, hasta la fecha. Se ha estado luchando estos terrenos que están aquí cerca, que tiene empresa Mininco, empresa Arauco y particular también. El conflicto malo, que para nosotros malo porque es una situación que nos mataron hijos y una actuación muy mal de Carabineros. Tanto conflicto que hay en distintos lugares y acá viene a hacer esta cosa muy mala para nosotros, para la familia, sobre todo para la familia. Un problema grave, lo afectó mucho a nosotros como familia porque por matar a nuestro hijo. A mí de ver con un padre estaba cruzando segundo año medio. No sé, que inteligente en todo inteligente. Y además valiente a la vez, porque enfrentarse de carabinero con una piedra, un palo y un poder con un fusil es difícil, que uno enfrente a una persona así con un poder de un arma. Y yo llevar un palo, ¿qué voy a hacer con un arma? Cuando sucedió el caso grave de nuestro hijo, bueno, también por una parte decir culpable a la empresa. Yo culpo directo a la empresa Mininco en la muerte de nuestro hijo por acceder el carabinero a esto, y también parte del Estado, porque ahora el Estado está colaborando directamente a la empresa accediendo carabineros para eso. El pueblo mapuche lo supo a través de todo el país, lo que pasó. Los valores que dejó nuestro hijo, la inteligencia que tuvo, yo como padre lo valoro mucho. Ya, kapananay, 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 hinte abuel, ya. Inapaven, winkol abuel, inapaven, ya. Wante kawel, no ngani, Ella no es una delincuente, no trabaja con droga, no ha violado nada, solamente su pensamiento que la llevó a eso.
Ella como es una persona que no piensa en sí misma, sino que piensa en la demás gente. Piensa que ella tiene que ayudar. Entonces, a través de eso empezó su pensamiento de recuperar las tierras que nos robaron. Yo cuando vi que ya iban a haber condenas, y casi todos condenados, decidí yo pasar a la clandestinidad antes que me condenaran, porque no quería estar 10 años dentro de la cárcel pagando un delito que yo no había cometido. Por eso tomé el camino en la clandestinidad, por dignidad, de ser inocente. Hay que seguir luchando de cualquier manera, clandestino, donde estemos, nos vamos a mover ayudando a nuestro pueblo. Y ojalá más hermanos, hermanas, se metan a luchar por nuestro pueblo, que tomen conciencia que esta lucha suma y sigue. En general, yo le digo a mis lamienes, no hay que tener miedo, hay que luchar con fuerza. Pero si no luchamos nosotros, nadie va a luchar por nosotros. A los hermanos chilenos me gustaría darles un mensaje, que ellos tomaran conciencia, que investigaran, que leyeran, que vieran noticias, que se sepa dentro del mundo Huenca qué nos está pasando a nosotros como pueblo, porque en la televisión se muestra pinceladas, lo malo, los heridos, las quemas, pero nos muestran el sufrimiento que uno tiene en la comunidad, las mujeres, los niños. Por eso quiero que tomen conciencia, que ellos nos reconozcan a nosotros como mapuches, porque somos un pueblo. El pueblo hay que quererlo, no hay que maltratarlo. Y si ellos algún día se sienten identificados con nosotros, bienvenido sea, para que ellos reconozcan nuestro dolor. Cuando yo tuve la casa aquí y llegaron los pacos, y yo le pedí el papel, caso andaba entrando orden. Llegaron, pasaron nada más, me rompieron la puerta, me botaron la puerta. Y tengo otra puerta más, la pieza ahí adentro donde duermo yo. Y llegaron, pasaron, hicieron un torcido el candado y se me lo quebraron. Me dijo, ¿a dónde está tu hijo que tenés? Y yo le dije, ¿quién más que lo tiene el hijo cerrado ya? ¿Y quién lo anda buscando más? Le dije. Eso le dije lo creen. Entonces me dijo, si no está tu hijo me dijo, no, usted te va a liar, me dijo. Usted mismo te va a liar. Me sacó en la cama con toda combinación, con puro pelotita. Alcancé a poner, tengo un abrigo, ni se puse abrigo pelado. Y me lo llevaron. Me sacaron viento y agua. Estaba lloviendo. Entonces los pacos me pasó arrastrando nomás, con mojadito con los pies. Y llegamos a donde están, en los Borbones. Lo mismo que tiró un gatito, un perrito, adentro me tiró. Y después me tomaron los hijos, el hijo menor que tengo más. Ese castigaron, lo mismo que castigaron un perrito. De la paleadura. Y con todo el canzoncillo lo sacaron palo, patita pelado. ¿Adelante de ella? Adelante mío me la estaban agarrando palo. Aquí lo sacaron, Sí. en el Jaime lo sacaron, y en pelota, y ahí en el patio lo... Dele palo. Dele, y ahora se le dice que siente el dolor ahora. Dele palo. Esto era cuando era con pantalones, con calzoncillos, el puro calzoncillito que lo mismo que cuando duerme en la cama uno. Así lo sacaron en la cama. De lástima, yo me lloraba igual como una chiquilla chica. Y después cuando yo me lloraba, me planta un cachuchazo y estoy en la cara. Llegó a sonar mi oreja. No supe cuál carabinero me pegó, cómo andaban, como 200 carabineros. Ahora los hijos están todos cerrados. Estos estaban todos presos. Yo solito en la casa. Llegaban los pacos, no me abrían la puerta y me miraban para adentro. Pero yo tritaba mi cuerpo. No, estaba nerviosa. Y no quiero ni verlo los pacos. Que se señale a una mujer así como terrorista
O sea que yo podía señalar a una persona que mata, por ejemplo, que mata, que trafica, que en un momento coloca una bomba y mueren personas. Eso yo lo señalaría como terrorista, pero no una mujer, que incluso allanamientos, nada. Si uno ya le pillaría un fusil, ya podía hacer algo más o menos que una prueba. Pero aquí, por ejemplo, en allanamientos, lo que se llevaban solamente era hacha, horqueta, herramientas de trabajo. Elangi, 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 tamikaru mapuka yanai nga tamikaru mapu. Elangi nga, elangi, elangi nga, elangi, elangi gai nga. Emian nuan chi nyuke mapu, emi nuan chi nyuke mapu. Heluken nga filmongen, heluken nga filmongen. Kai nyuke mapu, kai nyuke mapu, kai nyuke mapu, kai. Fiesta de la isla. Hola. La del Lucho. Ahora cuando tomaron a lo último aquí de Pascual Coña, ahí se metieron ahí en la escuela, teníamos unos alojados nosotros, aquí al ladito. Y ahí se una hazaña ahí con los niños. Se venían a alojar para ir al funeral que mataron allá a Requempillán y fue el allanamiento en la mañana. Y se tiraron aquí, pues pillaron a 2 chiquillos alojados que iban a tomar el bus para ir para allá. Y le están cargando con armas, con cuantas cosas. Sí, pues los montajes al día, ¿no? Vamos. Vamos para arriba, chiquillo. ¿Qué hacen el helicóptero? No hay tanto para más allá. Helicóptero, pasó un auto de Paco, y pasó el helicóptero de Paco. Helicóptero, y un avión Paco. ¿Te da miedo, no? Sí, tranquilo. Y llegaron hasta aquí, pararon, para la casa. Abelino Meñaco es lonco de la comunidad Pascual Coña, de la zona de Yeu Yeu. Ha sido perseguido y encarcelado varias veces por luchar en la recuperación de sus tierras. Copia de acta de los intervinientes letrados, resuelven en libertad respecto a imputados según el término de la justicia. Sabemos que estos montajes van a seguir contra el pueblo mapuche y nosotros como dirigentes asumimos. Gracias a Dios ha tomado la mente del juez y ha resuelto por lo menos este caso, que está bastante viciado. Hay testigos protegidos, que a la cual para nosotros no... Aún así, luego de cerca de 20 años de lucha, Pascual Coña logró recuperar la legendaria hacienda de Yeu Yeu, antes en manos del latifundista Osvaldo Carvajal, y hoy al servicio de la comunidad. En estas tierras de 400 hectáreas, los comuneros ponen en práctica diariamente la autonomía, dejando atrás años de esclavitud patronal. Esto se hace la pacificación de la Araucanía y después los huincas invaden nuestras tierras. Después de invadir nuestras tierras, ellos lo vuelven a vender a los transnacionales. Imagínense la gran atropello que hay en nuestro pueblo mapuche. Y eso es lo que yo pienso y le digo a nuestro hijo, y le voy a seguir diciendo a toda la gente, el atropello que hay de que los huincas lo hayan quitado a nuestras tierras, de haberlo quitado, de nuevamente se lo venden a los transnacionales. Hoy día no son dueños los huincas ni tampoco ni el Estado chileno, sino que son los transnacionales. ¿Se imagina? En el tiempo de la dictadura, cuando dijo, Lago dijo, cuando nosotros llegue la democracia, nunca más existirá la ley antiterrorista, nunca más. Y ellos la aplicaron, no sé, pues ese es ese problema. Y por eso que los políticos hoy día quieren puesto y plata. Nada. Que salga la concertación, que salga la derecha, la izquierda, el centro, lo va a hacer lo mismo. La misma represión. Porque ellos lo que quieren es puesto nomás. Vendal le mandó a matar y lo subieron a una general. Claro. Imagina si esto es una gran mentira. El general Bernales fue levantado mediáticamente como el general del pueblo. Sin embargo, su carrera comienza en ascenso después del golpe militar.
Entre sus funciones más destacadas está la Dirección de Inteligencia Nacional y como director de la Zona Sur en la región de la Araucanía, donde se destaca por la persecución y desarticulación que realiza el movimiento mapuche y sus organizaciones políticas sociales como la Coordinadora Arauco-Mayeco. Por su desempeño y trabajo de inteligencia, aniquilación y militarización de la zona mapuche, es que es distinguido con el cargo máximo de General Director Nacional por el Presidente de la República, Ricardo Lagos. Pero tenemos que sentirnos orgullosos de ser carabineros. ¡Acabo! Yo pienso de que aquí los mapuches tenemos que poner nuestras pequeñas fuerzas que tenemos, porque armas no tenemos y eso va a ser imposible, como lo dicen los grandes ricos, dicen, oh, los mapuches están armados, hoy estuvieron armados, ya que tiempo lo damos vuelta. Claro. Pero no es así, pues los mapuches hoy día tenemos piedra, inclusive a lo mejor por misericordia saldrán por ahí una escopeta hechiza, porque ya habría que defenderse algo más, pero es mentira lo que dicen ellos. Ya, pues, vamos Ule chantunga, kude jalunga kalvelikan. Lulul mekini, yelkonanga kalvelikan. Lulul mekini, yelkonanga kalvelikan. Ule chantu, kude jalunga kalvelikan. Ule chantu, kude jalunga kalvelikan. Ule chantu, Después de recorrer las comunidades de la zona de Arauco, nos fuimos a la zona de Mayeco, a la comuna de Ercilla. Queríamos llegar al Fondo Poluco-Pidenco, una de las historias de recuperación de tierra con mayor conflicto con las forestales y el Estado chileno. Estos días vamos a trabajar por acá. Ahora volvamos a la trama la noche. Entonces sería bueno que coordináramos y se van a trabajar en este sector que está delimitado acá. Es complicado para que ustedes se queden en realidad, porque Es que la idea es trabajar con las imágenes en vivo. hacerlo más transparente y más legal, digamos, si no vayan a haber problemas. Jefe de tenencia nada más. Y le van a dar el tipo con el oficial que está a cargo. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno. Ese día fue traumático para todos nosotros. Una vez que bajamos del monte, que estaba cubierto de fuerzas policiales, llegamos a una comunidad, no se veía nadie. Yo lo voy a abrir mi casa para que vean el destrozo que me lo dejaron aquí. Yo le voy a ir explicando las cosas que me entraron aquí, porque yo estaba aquí en la puerta, salí sola y ahí me botaron abajo, o sea, me pegaron con la cuestión del árbol y apuntándome eran 5. Bueno, y aquí está el destrozo que me dejaron y aquí estaba mi chiquitito durmiendo, mi guaguita, y me botaron con colchón mi guagua rodó el más chiquitito. Y ahí mi otra niñita fue lo mismo, que ellos estaban durmiendo tapaditas. Y ellos no se dieron cuenta, pensó que yo estaba sola, no tenía guagua, que mi niñito duerme con la sábana tapada en la carita, claro, que esto llegaron y echaron el colchón así para abajo y la guagua rotó para abajo. No le importó el llanto de mi hijo, el dolor, nada, pues fueron totalmente, no sé, pues, unos animales podría decir, porque fueran gente, no harían eso. Imagínense con 2 guaguas, yo botándome la guagua. Por último, que me hubiesen preguntado, señora, yo quiero hacer esto en su casa y usted tiene hijos, que me preguntaran eso, yo hubiese, si no soy perro, yo soy gente, y entiendo, comprendo. Pero que me lleguen botando mi guagua y golpeándome a mí, agarrándome firme, qué sé yo, ¿qué iba a hacer yo entre más de 20, 30? Imagínense, ¿qué iba a hacer yo? Nada, porque me dan una patada, con la misma, siquiera con la misma cuestión de atrás de la escopeta me pegaron. ¿Qué más podía hacer yo? Lo único que agarré a mi hijo. Mira, niñita después salió llorando de la cama y ella camina, vuelta recién empezando a caminar nomás, pues él quedó botado ahí mismo, nomás pusieron guagua todavía. Solamente por uno reclamar que esa tierra es nuestra y hubieron muchos allanamientos, agresiones, atropellos contra niños, contra los ancianos, golpes,
desalojo, construíamos rucas dentro de las tierras y los guardias, los forestales las quemaban, ellos mismos los destruían, entonces fue muy duro, pero en definitiva igual nosotros, la comunidad recuperó la tierra, hoy en día es nuestra, y son 1.500 hectáreas. Bueno, son eso el territorio ancestral de la comunidad aquí de Temucuicui. Mari Pupeyi por la miel, como hoy día de nuevo estamos en el aire, transmitiendo desde la radio La Resistencia Mapuche. Hoy día tenemos visitas de nuestros dirigentes, nuestra Lamien, que vienen del territorio de Neltume, están afectados por un megaproyecto que es Endesa. Hoy día vienen ellos a conversar sobre su problema. Mari Peña, es terrible. Tremendo desastre fimuta amblay. Fimuta ni alto las que ni ching ya tu que yin como que ni chupanto pa aquí ka fimuta ni yatum. En alto las que van a tirar un río hacia el Pirihueco, hacia el lago Neltume, que jamás se ha entrado en ese lago. Entonces para nosotros es una preocupación como comunidad. Entonces al echar ese río, esos terrenos que harían quizás debajo de agua, igual en Illatúa que tienen nuestros peñis. Yo lo defiendo mi tierra donde vivo, defiendo mi agua, mi tierra, donde comimos. Dios lo dejó la tierra para sembrar y para tener la comida. Nosotros que somos campesinos, somos mapuches indígenas. ¿Por qué? Eso es la pena que me da a mí, me da pena. Ay, por eso yo no puedo dormir. Hay noche duermo, otra noche no puedo dormir. Me desvelo pensando de eso. Si va a seguir o no Endesa. Yo lo tuve, mi hijo, aquí en la tierra mintié, señora. Yo no fui al hospital. Aquí mismo, así en que llegaron mis cabros. Yo mismo lo agarré y lo limpié. Y a mí yo no anduve buscando gente. Esa es la verdad que somos mapuches nosotros. Yo no fui al hospital, no conocí hospital mis hijos. De muchos años le estamos dando los precedentes votos para que estemos tranquilos, pero que no lo vengan a matarlo. Que no lo vendan. Que no lo vengan a dejarlo destruido. Aquí Chile, ¿por qué Chile dice entonces Chile es libre? Hoy en día no es Chile es libre ya. Eso es lo que digo yo. Tengo la fe de Dios, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia que tenemos. Todos los mapuches que vivimos aquí en esta comunidad, esta es la iglesia que tenemos. Tanto como en el lago. ¿Cómo lo podemos hacer con la presidenta? Mandarle una carta que somos mapuches o ustedes lo ayudan a hablar. Presidente de la República de Chile, presente. Territorio mapuche. Territorio. Que se sepa no solo local, sino que se sepa a nivel mundial si es posible, porque esto nosotros no queremos que nos destruya nuestra riqueza, que es lo que le llamamos la asquena. Gracias, Peñ. Vamos a seguir conversando. Esta es la radio de la Resistencia Mapuche. Aquí tienen para ustedes puedan conversar, puedan venir a dar su opinión. Me gustaría que vengan más dirigentes, más loncos. Así que vamos a hacer un corte, vamos a enviar un pequeño dul para que nuestra gente puedan escuchar. Los intereses económicos también están ligados a los intereses políticos y a su vez manejan la represión sistemática, tanto práctica a través de los pacos, de investigaciones, pero también a través de tribunales. Y es así como se inventan juicios en contra de los dirigentes más consecuentes, se presentan pruebas ridículas en contra de nuestra gente, testigos protegidos, testigos sin rostro, ¿no es cierto? Los peñas estaban ahí, venían
venían saliendo cuando empezó el incendio y sí, señoría, estoy seguro que eran ellos. El Peñi pasó temprano, como a la hora después comenzó el incendio. Eran ellos, estoy seguro. Lo más grave de esos testigos sin rostro es que permanecen sin rostro para siempre. Es decir, no se puede revelar la identidad nunca, a pesar de que sepamos que hayan mentido, a pesar de que sabemos que cometieron falso testimonio, a pesar de que sabemos que con esas mentiras se mandó gente inocente a la cárcel. No podemos hacer querellas criminales por falso testimonio en contra de ellos. Por eso se usan, esa es la verdad. Se compran conciencias, se amenaza a personas, en fin, no es casualidad que ocurra todo eso con nosotros. La intervención de ella, no hay duda que es solo una cuestión de reivindicación o de una lucha social. Es sin duda una persona muy revolucionaria, pero revolucionaria en un concepto, en un sentido muy hermoso. Que en Chile, cuando alguien es así, trae resultados como la cárcel. Y en el caso de ella ha sido particularmente triste porque ha sido a la cárcel por 10 años, con testigos en un juicio que están siendo actualmente perseguidos por falso testimonio, que son testigos que no hay duda que mintieron. Durante el año 2005, ya había recorrido todas las comunidades tratando de construir esta historia, a través de todos los relatos de las personas, de la gente mapuche y de las comunidades. Es cuando decido ir a visitar a la Chepa, así también visitar al resto de los presos políticos. Hoy día es 13 de marzo del año 2006 y en conjunto con los Lamien aquí cada uno de nosotros somos presos políticos mapuche que hemos sido encarcelados por el Estado chileno como la respuesta que ellos dan a nuestras reivindicaciones como pueblo nación mapuche. A nosotros se nos acusó de haber cometido un incendio en una plantación de pinos, propiedad de la Forestal Mininco. Y a eso se le sumó la aplicación de la ley antiterrorista por parte del Estado, donde nos subieron 1 grado nuestra condena. Eso significa que estamos a 10 años y un día cada uno de nosotros pagando. Y además tenemos que hacer una indemnización a la Forestal de 400 millones de pesos. Yo soy de la comunidad Tricauco y tenemos serio problema con la Forestal Mininco, como hacer la restricción de todos los recursos naturales, lo que es nativo y la falta de agua de la comunidad. Mi nombre es Jaime Marileo, preso político mapuche. Quiero hacer un pequeño resumen de lo que nosotros le está aconteciendo acá a nuestro carcelamiento. Nosotros ya llevamos 3 años más o menos presos. Estamos condenados a 10 años por una ley antiterrorista y más de una indemnización de 425 millones de pesos. Nuestra lucha que estamos dando acá como huelga nosotros, vamos a seguir continuando a futuro si la vida lo permite de seguir luchando afuera. Por eso, Peñi, si para verme nuestro hablar que estoy haciendo, sigamos luchando, no lo dejemos estar. Entonces, con el contexto de eso, nosotros nos lleva a esa movilización, como lo obliga a una movilización, sobre todo las comunidades. No nosotros, las comunidades luchan frente a la desgraciada forestal que nos invade en este sistema por parte del gobierno, de los latifundistas, como se dicen, están sometidos en tierra mapuche. Entonces, es una manera de luchar. Entonces, nos encarcelan todos los dirigentes como huequenes nosotros
somos sometidos a proceso, no solamente encarcelamiento, y en esos puntos somos sometidos a proceso, a juicio que nos lleva a cabo, que nos juician inocentemente, que nos llevan a cabo un tribunal que incompetente, que no sabe cuáles son las desgracias que puede existir en nuestra comunidad. No creemos en el tema del gobierno porque el gobierno siempre lo ha mentido lo que nosotros estamos haciendo. Sigamos adelante, Peñi, sigamos recuperando nuestra tierra. Nosotros somos gente de la tierra, trabajamos, no pedimos enriquecernos a costa de esta lucha. Nosotros pedimos el derecho y defendemos el derecho a vivir con dignidad. Derechos individuales y derechos colectivos que tiene el pueblo mapuche como un pueblo oprimido, y oprimido por los ricos, porque no solamente el gobierno el que hace la opresión, son los ricos quienes hoy día nos tienen encarcelados a nosotros, es su poder, su avaricia. Estamos presos aquí sin tener una causa, por haber reclamado un derecho. En este país es un vergonzoso juicio que hemos tenido aquí en Chile. Según los abogados, primera vez en la historia mundial de que el comunero mapuche que se le aplica la ley, terrorismo, y más hacer 4 juicios con la misma causa. Aquí tenemos las herramientas donde trabajamos, el espacio que nos entrega la unidad. Toque cura, este es para los jefes. Entonces entiendo que aquí el Estado lo condena y lo defiende. Entonces es un negocio, digamos, políticamente. Y aquí estamos. Pero lamentablemente digo yo que estar acá, quizá como experiencia, con ánimo y fuerza, porque mi deber mío como mapuche, estoy por una causa, por reconocer mi derecho histórico, tengo que pagar en cárcel o en vida, pero de aquí voy a salir quizá con más ánimo, con más fuerza. Uno recupera la tierra, también se recupera políticamente al pueblo mapuche, económicamente al pueblo mapuche, culturalmente al pueblo mapuche. Me gustaría que los mapuches lo uniéramos, buscáramos la unidad, y que luchemos por la liberación del pueblo mapuche. Pupeñi, por la mien, al que todo lo que vaya a hacer, te va a decir que está muchas capentas, gemeo, te va a decir cárcel, te allí tranquilo, te allí que te allí voy a caer en el mapa, ni igual te allí yo te allí William, cuifita pobre le que voy, no la te doy pobre, y muerta en el buen tu ley, Pupeñi, por la mien le hielo. Jamás dentro de la aplicación de la ley antiterrorista se ha acusado a alguien de un homicidio, ni de lesiones graves, ni de lesiones siquiera. Siempre se trata de delitos contra la propiedad, de incendio o daños. Entonces, realmente eso es lo primero que hay que dejar muy claro, porque no se trata jamás de haber privado de libertad a una persona con un secuestro o algo, o de un homicidio o de lesiones. No hay ningún muerto que se atribuya, por ejemplo, a la coordinadora Arauco Mayeco, ni a un mapuche perteneciente a los grupos que exigen la reivindicación de tierras mapuche. Los presos políticos mapuches recluidos en la cárcel de Angol desean comunicar a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: que hoy, 13 de marzo del 2006, hemos iniciado una huelga de hambre
con el carácter de indefinida, la que obedece a la encarcelación injusta a la que nos ha sometido el Estado chileno y cuya voluntad política y de gobierno concertacionista ha sido hasta ahora privilegiar los intereses y privilegios de los más ricos de este país. No ha dudado en utilizar estrategias altamente represivas en contra de las comunidades mapuches que están en recuperación de sus tierras para así fortalecer su dominación. Por ello, la militarización de las comunidades con camionetas sin patente ni identificación que llenan las casas Estamos profundamente preocupados por la situación de Patricia Troncoso, que a esta altura cumple 81 días en huelga de hambre. Ella ha decidido morir por la causa mapuche. Yo quiero decirle a los colegas senadores que nos escuchan que, en definitiva, este es el único país de América Latina que no reconoce constitucionalmente a los indígenas. No hay otra nación en América que no tenga en su constitución el reconocimiento de los indígenas. Y quiero decir que en materia interna, claramente presta mayor atención a las empresas forestales que han usurpado por décadas los terrenos y territorios indígenas, que especialmente a las propias comunidades, y que en definitiva, en muchos casos, ya da exactamente lo mismo, ser de derecha o ser de la Concertación. Frente a estos temas, muchos de la Concertación se han comportado tales como los dueños de forestales, como los gerentes generales de Mininco, como la gente de la Corma, que frente a estos temas, por cierto, prefieren cuidar el árbol y no la vida de las personas. Después de 2 largas huelgas de hambre de más de 100 días, donde Patricia Troncoso estuvo al borde de la muerte, los presos políticos no lograron que se derogara la ley antiterrorista. Hoy día, con más de 6 años de condena, recibieron el beneficio de reclusión nocturna carcelaria. Los Lonco Pichún y Norín cumplieron condena de 5 años de cárcel. Mireya Figueroa, así como otros dirigentes que estaban en la clandestinidad, fueron detenidos y procesados. Hoy día en las cárceles del sur hay más de medio centenar de presos políticos mapuche. 6:18. La detención de José Huenchunao divide las opiniones de la provincia de Arauco. El hecho pone fin a la historia, dijo Felipe Arboe. La justicia tarda pero llega. No hay impunidad para cometer delitos en este país. La detención de José Huenchunao pone fin a una historia. Con la detención de José Huenchunao, toda la cúpula de la coordinadora Arauco-Mayeco queda completamente detenida, ya que en noviembre de 2006 fue capturado José Yanquileo y el 21 de febrero pasado Héctor Teitur Catrillanca. Pero sin duda lo que más ruido generó fue el arresto de la cabeza de la coordinadora Arauco-Mayeco. José Yanquileo, Héctor Teitur. Huenchunao fue condenado por la nueva justicia en ausencia a 10 años de presidio por incendio terrorista. Su captura ocurrió el 20 de marzo de este año, después de meses de seguimiento. Carabineros fueron los protagonistas de este operativo, calificado casi como una hazaña por nuestras autoridades. Bueno, pues las cosas se pusieron bien duras. Detuvieron a los peñis, entre ellos varios de los peñis que son dirigentes en la comunidad. Y la persecución está siendo grande la mía. Usted igual cuídese. Yo estoy preocupado por mi familia. Y quiero pedirle un último favor. Quiero que me ayude a llegar a unas comunidades donde tenemos peñi para irme por un tiempo con mi familia hasta allá.
Y pedirle a usted que se cuide mucho también, porque no sabemos hasta dónde pueden llegar las manos de la represión. ¿Aló? ¿Qué pasa? No le puedo creer. Sí, voy para allá. Nos vemos. Voy para allá. El joven fallecido fue identificado, como lo decía Tomás, como Matías Valentín Catrileo Quesada, de 22 años, estudiante de agronomía de la Universidad de la Frontera. Este muchacho, junto a un grupo de mapuches, ingresó al Fundo Santa Margarita, propiedad de Jorge Luxinger, lugar donde se produjo este incidente con efectivos del GOPE de Carabineros que resguardaba el lugar. El fondo tiene vigilancia policial permanente, recordemos, por orden judicial, luego de sufrir más de 20 atentados incendiarios. Mira, hermano, ¿sabes qué es impresionante el cerco policial? Lo quieren arrebatar al hermano que ha fallecido. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Sí. Mira, hermano, llevamos... ¿Cuántos son ustedes, Rodrigo? Papá, los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. ¿Y ha habido disparos de la fuerza policial en el último momento, no? Sí, nos están siguiendo. Nos están disparando de atrás. Oye, que alguien pare la volvada. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica. Ingresamos al fondo. Inmediatamente Carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Y ahora tenemos al hermano fallecido y Carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. ¿Ustedes no quieren entregar el cuerpo? No, señor. A no ser que sea la iglesia. A la iglesia solamente se lo queremos entregar. No confiamos en Carabineros porque puede provocar alguna manipulación. Claro, y solamente a ellos nos entreguen el cuerpo y que nos den la garantía de que cese la persecución en la que estamos siendo objeto ahora. Lo han escuchado, se cortó el mensaje. Contacto con el Palacio de la Moneda y regresamos contigo. Adelante, Rienzi. Obviamente que no nos gusta un clima de enfrentamiento. Y por eso que es re importante reivindicar y relevar que Chile es un Estado de Derecho. Y que la gente tiene todo el derecho a manifestarse, siempre y cuando lo haga con métodos pacíficos, siempre y cuando lo haga sin alterar ni violentar el derecho de otro. Es muy difícil de explicar eso, yo creo que no. Nos han quitado el derecho a reclamar, el derecho a vivir dignamente, nos acallan, nos apalean gratuitamente y este señor Vidal dice que si no entendemos que tenemos que hacer protestas pacíficas. Eso es mentira, señor Vidal, se lo digo claramente. Pacífica o no, la policía de ustedes nos agrede violentamente, siempre. Y el muchacho era un muchacho de grandes valores que le quitaron su vida en forma cobarde. Gracias, señor Luis. Ahí está la palabra de Elisa Toledo, madre de los hermanos Vergara, asesinados en dictadura, que viene a solidarizar. Por tanto, reivindicamos a Matías Catrileo Quesada como digno huaychafe de la lucha mapuche y de la coordinadora mapuche de Arauco-Mayeco, quien junto a Arik Lemun se convierten en mártires de la causa mapuche, gracias al accionar vil de Carabineros de Chile en los gobiernos de la Concertación. Los culpables operativos de este asesinato son las fuerzas represivas de Carabineros y sus responsables políticos son Felipe Arboe, Belisario Velasco y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. De los defensores de los derechos humanos,
juristas, periodistas, psicólogos, asistentes sociales, organizaciones no gubernamentales, religiosas y laicas, representantes de países amigos, a los que una vez... Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero 5 cosas, 5 raíces preferidas. Una es el amor sin fin, sin fin. Pido silencio, pido silencio. Ahora me dejen tranquilo, ahora se acostumbren sin mí. Yo voy a cerrar los ojos y solo quiero 5 cosas, 5 raíces preferidas. Una es el amor sin fin, sin Después que asesinaron a Matías Catrileo, el movimiento se reorganizó para exigir justicia. Las respuestas del gobierno era reprimir y causar miedo. Yo sentía que mi deber era estar ahí. Ya no estaba afuera con la cámara, ya era una de ellos. La tierra, las aguas y todo me habían envuelto para sentir esta historia. El día 7 de mayo del año 2008 estábamos filmando esta película, esta historia que les he contado, cuando abruptamente más de 40 civiles no identificados me llevaron detenida. Así también se llevaron a los compañeros que trabajaban conmigo. Me interrogaron, me preguntaron por nombres de personas, me amenazaron. Se llevaron el material audiovisual de esta película y luego fui trasladada a una cárcel de alta seguridad. Ese mismo día, los medios oficiales levantaron en sus titulares las grandes acusaciones que hacía el Ministerio Público. Me acusaron de ser la líder intelectual de 2 asaltos a banco, de formar parte de un grupo armado revolucionario, de financiar con los fondos de cine a los movimientos sociales y políticos al sur de Chile. El proceso duró 2 años, donde mi existencia luchaba por reivindicar quién era de verdad. Los medios y la justicia chilena habían cambiado mi imagen. El día 22 de abril del año 2010 recobré mi libertad. La situación política había empeorado, ya que a fines del gobierno de Bachelet se produce nuevamente una ola de represión y persecución hacia las comunidades, que terminó con la muerte de otro joven mapuche y con la detención de más de 40 presos políticos acusados bajo ley antiterrorista. La lucha continúa y los presos inician una larga huelga de hambre pidiendo al Estado que se derogue la ley antiterrorista, se desmilitarice la zona mapuche y la libertad a todos los prisioneros políticos. La vida de los presos estaba en juego una vez más. La libertad y la vida para los que luchan es el costo más alto a lo largo de nuestra historia.
sin que las